Muy buenas noches. El próximo domingo vamos a despedir el año 2017 y entraremos de lleno en el 2018, un año en el que, Mundial de Fútbol aparte, esperemos que pasen muchas cosas y que desde luego podamos estar aquí para contárselas. No vamos a caer en el tópico, en decirles que ha sido un año apasionante, un año histórico, un año que entrará, bueno, pues en los anales, porque todos los años, a fin de cuentas, se despiden con una serie de acontecimientos que tienen repercusión en los tiempos siguientes, y otros que rara vez tienen más eco informativo del que, bueno, pues, del que ocurre en los días siguientes a la noticia. Precisamente eso de noticias vamos a hablar, de las noticias más destacadas en Ceuta, y por qué no, las abordaremos también a nivel nacional e internacional si nos diera tiempo. Miguel Ángel Mendoza, les presento ya a nuestros compañeros, es el responsable de informativos en la cadena SER. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Juanjo? Buenas noches. Y nuestro analista de guardia, Manuel González Bolorino. Buenas noches. Hola, buenas noches. Empecemos por una pregunta tópica, la noticia del año. Yo creo que en Ceuta podríamos estar más o menos de acuerdo a nivel nacional e internacional. Bueno, pues podría haber también distintas opciones. Miguel Ángel. Pues mira, yo me quedaría con la situación de la frontera. La situación de la frontera yo creo que ha alcanzado un punto, un punto en el que debemos comenzar ya a tomarla mucho más en serio de lo que hasta ahora posiblemente se haya tomado. Que los empresarios hayan salido en 2 ocasiones a la calle a manifestarse llama muchísimo la atención, y que el asunto haya alcanzado incluso ámbito nacional, con desarrollo en diferentes iniciativas, el Congreso de los Diputados, que haya habido visitas de diputados de diferentes formaciones políticas a Ceuta. Me parece a mí que el asunto tiene una relevancia que no se queda solo en 2017, sino que va a tener recorrido en los próximos años. Manolo. Yo estoy totalmente de acuerdo con él, el tema de la frontera, que es un tema, además ya que es este año, y ya lo llevamos arrastrando desde hace unos cuantos años, pero este año ha sido ya la repera, ¿no? Este año, además, con valoraciones que se hacía por parte del gobierno, por parte de la oposición, que a los 15 días ya no valía, pues se contradecían. Ha habido intervenciones de delegación de gobierno que a los 20 o 30 días ya no servían. La ciudad también, en aquella manifestación que se hizo ahí en la Gran Vía, que ya parecía que se iba a resolver y que iba a haber conversaciones con el país vecino, que es lo que por lo visto le prometieron, según decían los empresarios. Después hubo unas contradicciones con respecto a eso, pero sin lugar a dudas la noticia, y que más nos debe preocupar a los ceutíes, es la frontera. La frontera tiene por lo que estamos viendo, muy difícil solución, porque aquí nadie coge el toro por los cuernos. Si aquí es un problema de Estado, que sea un problema de Estado y que se resuelva a nivel de Estado. Si es un problema, como se ha venido aquí resolviendo en otras ocasiones, que ha sido el hablar las autoridades de aquí locales con las autoridades de aquí de la provincia de Tetuán y todo eso, y se iba parcheando, pero se ha demostrado que el parche ese no ha servido para nada y estamos donde estamos. Los empresarios divididos, porque también es un tema bastante complicado. Se le da una solución a unos y a los otros a lo mejor se puede perjudicar. Sin lugar a duda, para mí la frontera ha sido el tema estrella, aparte de que ha habido otra serie de temas que me imagino que ahora repasaremos. En cualquier caso, además es cierto que es un tema que nos va ofreciendo nuevas versiones o nuevos... un poco como lo de los Pokémon, ¿no? Aquello de las transformaciones, el personaje se va transformando y tal. La última, por ejemplo, una de las últimas era la semana pasada, cuando varios conductores marroquíes cortaban literalmente la calle en señal de protesta por las retenciones. Se nos dijo desde fuentes policiales que el problema era de Marruecos, porque en el momento en el que se produjeron las retenciones solo había un carril operativo de 6. Bueno, ha habido gente que ha comentado que no era así. Yo me refiero, insisto, por fuentes policiales a las 10:30, 11 de la noche del sábado. Pero en cualquier caso, cuando no es por culpa de Marruecos, es por culpa, dicen, de la situación en España. Parece algo claro que la provincia de Tetuán ha ganado en torno a 1 millón de habitantes en los últimos años, o al menos desde que llevamos de siglo, y que ni Ceuta ni la provincia de Tetuán
Eso sí es algo en lo que parece que podamos estar todos de acuerdo, están preparados para absorber tal cantidad de personas como habitantes y como, digámoslo así, clientes habituales. Lo que está claro es que esa manifestación espontánea de conductores, lo que pasa cada día, por muy alarmante que parezca en torno a la frontera, incluso los problemas que tenemos los ceutíes cuando nos tenemos que desplazar alrededor de la Nacional 352, hay que ir al hospital, hay que acudir a un centro escolar, hay que ir a ese centro de salud del Tarajal, aquellas personas que acudan a ese sitio, no dejan de ser, y quiero que se entienda bien, no dejan de ser pequeñas cosas en relación a lo gordo. Lo gordo está muy por encima incluso de las autoridades de aquí. Claro. Lo gordo, estamos hablando realmente de la relación entre dos países. Efectivamente. Y de asuntos donde se tiene que tener muchísimo tacto, donde dicen que tiene que tenerse muchísimo tacto para arreglarlo, pero lo que entiendo yo al menos, que Ceuta no debería ser, en ningún caso, debería ser una moneda de cambio. No me estoy refiriendo a la ciudad, me estoy refiriendo a los problemas que se suscitan dentro de la ciudad, no deben ser una moneda de cambio. O sea, los problemas nuestros que se originan deberían resolverse y no deberían ser una cosa menor. O sea, son problemas que nos afectan evidentemente, pero no deben ser una cosa menor para los gobiernos de España y Marruecos. En cualquier caso, es cierto que la relación entre España y Marruecos, bueno, pues nunca ha sido especialmente fácil y en los últimos tiempos parece, al menos de puertas afuera, que hay una buena sintonía, una buena colaboración, porque además con problemas comunes, de eso también hemos tenido bastante en Ceuta este año, y me estoy refiriendo a la lucha contra el denominado terrorismo islamista, la colaboración policial, la lucha contra la inmigración irregular, que nos ha dejado varios asaltos a la valla de Ceuta y de Melilla a lo largo de años, algunos de ellos bastante numerosos. Recuerden aquella información que les contamos el pasado mes de agosto, el desplazamiento de fuerzas especiales marroquíes a la provincia de Alucemas, porque no solo hemos tenido en España conflictos territoriales este año, que habían mermado bastante la operatividad de las fuerzas magrebíes en la frontera, me estoy refiriendo exclusivamente a inmigración. En cualquier caso, efectivamente, estamos en primera línea de batalla y siempre nos va a tocar a Ceuta por una cosa o por otra. Por eso, Juan, me estaba refiriendo al asunto inmigración, el asunto terrorismo que también se produce, no deja de ser una frontera. Todos esos asuntos, si los colocamos en una balanza, ¿cuánto pesa Ceuta frente a esos asuntos? ¿Cuánto le importa a España que esos asuntos estén bien controlados frente a la revuelta que puede producirse en Ceuta? Yo creo que por eso precisamente que tú estás hablando, las relaciones deberían de ser mucho más fluidas en todos los aspectos, ¿no? Porque evidentemente la lucha antiterrorismo es toda Europa la que debe estar unida junto con los países que hacemos fronteras, en este caso con Marruecos, ¿no? En eso debe de haber, además hay una colaboración importante, eso está claro. Entonces, lo que no entiendo es que a la hora de hablar de un tema que tampoco se me entienda mal, menor como puede ser el tema de la frontera, no podamos tener una fluidez a nivel de gobierno. Y si no puede haber esa solución a nivel de gobierno, pues habrá que tomar medidas. Pues los polígonos podrán estar ahí, porque evidentemente en el momento que se monta un hospital que está a menos de 500 metros de donde está el polígono, y que se hace ahí un embudo que es imposible, porque estamos hablando, y no es un tema menor, como todos sabemos, el tema del hospital. El tema del hospital es que nos encontramos que no se puede salir, ya hay problemas hasta saliendo por el Príncipe, ¿eh? Porque ya la gente se busca la vida por ahí y tenemos problemas de todo tipo, y eso es súper importante. Entonces, yo insisto, es que no entiendo por qué no hay unas conversaciones a nivel ya de gobiernos y se dice, pues mire, esto no tiene solución, esto no puede tener solución, porque el gobierno marroquí no le interesa esto. Entonces, pues no interesa y punto y pelota. Entonces, los empresarios sabrán lo que tienen que hacer, los ciudadanos sabremos lo que tenemos que hacer, porque hay dos cosas que son totalmente opuestas tal y como está esto, que es el comercio del centro con el tema fronterizo. Eso está así. Y esto o se arregla a nivel de los dos gobiernos o no tiene solución. Estaremos así, porque esto no es nuevo. Esto ya lleva más de 10 años. Desde que están los polígonos ahí tenemos estos problemas. Bueno, desde que está el polígono y desde que quizá empezó
Porque los polígonos, quiero recordar que se inauguraron en 1990, hace 27 años ya, de aquello, pero bueno, en principio eran unas naves ahí al lado de la frontera para que, bueno, pudiera venir a comprar y un poco distribuir la economía, pero claro, era una Ceuta pues de hace casi 30 años, ¿no? No, pero yo no discrepo de eso. Pero el crecimiento es verdad que se ha producido tanto en los polígonos como en la zona desorbitadamente en los últimos 14 o 15 años. Sí, y ya hay quien se plantea, efectivamente, no es la primera vez que, creo que ha sido Caballas en alguna nación plenaria, en la que ha planteado la posibilidad de trasladar las naves del Tarajal, por ejemplo, la ampliación del muelle del puerto. Pero Juanjo, cuando se hace el polígono, se sabía que iba a haber 3 fases del polígono. Y en la primera etapa del polígono, que es cuando se hace lo de las chimeneas, ahí los empresarios, ahí arrastraron de casi todos los empleados potentes que tenían en el centro. Ahí tenemos manifestaciones en el archivo nuestro de hace 14 o 15 años y se veía el nivelazo que había en la primera fase, que la gente, nivelazo entre comillas, evidentemente, ¿no? Después es que eso ha ido degenerando de tal manera que allí puestos de trabajo no creo que se generen mucho, por lo que vemos, comparado con la primera etapa del polígono. Tú lo miras ahora y resulta de que es que, independientemente de los problemas que hay fronterizos, también hay otros problemas que nadie le ha querido meter mano. Cuando se le ha querido meter mano a base de inspecciones y todo en tipo de control, ha durado un día o dos. Por lo menos lo que nosotros hemos seguido. Bueno, en cualquier caso, y ya cerramos con esto el tema frontera, salvo que me digáis lo contrario, por supuesto, me van a permitir una pequeña anécdota personal que seguro les será común a muchos de los usuarios del servicio de autobuses. Aquella famosa frase que el conductor repite casi diario, si se coge un autobús relacionado con la frontera, de solo hasta la rotonda. Este ha sido también el año de las grandes polémicas en el pleno de la Asamblea. Bueno, les hemos preparado una selección de algunos de los mejores momentos y les garantizo que no son los únicos en los que bueno, pues la Asamblea no ha sido precisamente un ejemplo o un escenario de buenas maneras y de caballerosidad parlamentaria. Escuchen y vean. Yo creo que ustedes unos mentirosos compulsivos. Sí, señor Carreira, porque el Partido Popular es un partido que es un traidor a Ceuta. Sí, traidor. Repito la expresión. Hay algunos motivos, algunas razones que he expuesto en muchas ocasiones, pero hoy me voy a centrar en esto que nos ocupa. ¿Por qué motivo el Partido Popular no es capaz, con su acción política, teniendo mayoría absoluta aquí y ha tenido mayoría absoluta allí, de desbloquear la cesión del suelo militar que no está afectado a uso defensivo? Y con la clara intención de reventar este pleno. Usted ha venido aquí con esa clara intención. No sé cuáles son, no sé lo que usted pretende. Usted nos ha insultado a nosotros, nos ha llamado traidores a Ceuta. Es una ofensa de mucho calibre para nosotros. Nos está ofendiendo a nosotros, está ofendiendo a todos los votantes que tiene el Partido Popular detrás. Está usted ofendiendo a una parte importante de la sociedad de Ceuta y nosotros no vamos a contestar en este pleno a ningún insulto. Y hubo algunos partidos ciudadanos que se dedicaron a apoyar la lista fantasma. Enorme decepción. Cuando todos creíamos, ¡Silencio! ¡Silencio! Mentira. ¡Cállate ya! Por favor, Respeto a él, por favor, a mi palabra. Por favor. Respeto a mi palabra. No nos gustan los juicios paralelos. En democracia, la legitimidad para juzgar y condenar con las debidas garantías solo la tienen los jueces. De acuerdo con este principio, creemos que se está haciendo lo debido: colaborar con la justicia y respetar sus decisiones. Prudencia y responsabilidad que no debe entenderse como una actitud contraria o reacia al debate. Hemos dado la cara y la vamos a seguir dando cuantas veces haga falta. No le vamos a hacer a usted el juego. ¿Entiende usted? No le vamos a hacer a usted el juego. No, vamos a ver. El señor Aróstegui, que no pone palos en la rueda, lo que está pretendiendo
es que aquí incurramos en una prevaricación forzada por el señor Ortega. Forzada por el... Respete usted el turno. Lo estoy utilizando, estoy hablando en nombre del Gobierno y estoy evitándole a usted que abuse de nadie aquí. Sí, sí, señor. Usted pretende abusar. Usted pretende poner en una trampa al consejero. Y no se lo voy a consentir. Esas preguntas que usted ha hecho serán contestadas por un técnico competente. Se calla usted. No, ¿y tú? Bueno, hombre, usted, yo, por favor, respéteme usted. ¿Y tú a mí? No, respete, hábleme de usted. Sí, respéteme. Ya está, vive en Málaga, yo vivo en Ceuta. Y si me he divorciado, coño, que sabes, hija de puta. Joder, ya está bien, ¿no? Coger a la gente a la vida. ¿Me he podido divorciar? Habla de Ciudadanos, y no con mucho cariño, me ha dado la impresión. No sé por qué. No sé qué le habrá hecho a usted Ciudadanos. O no sé qué le habrá hecho a usted Ciudadanos de Ceuta. Salvo recordarles, lo voy a hacer ahora, la situación de su portavoz, del portavoz del Grupo Caballa, imputado por delitos de corrupción. ¿Qué le vamos a hacer? No lo dice Ciudadanos, lo dice un juez. Por un presunto delito de prevaricación. Según su presidente o coordinador general, el señor Rivera, los delitos de prevaricación no son delitos de corrupción política. Sea usted más riguroso consigo mismo, si usted es de Ciudadanos. ¿Usted está en condiciones de decir que en sus órganos de dirección, hoy por hoy, en Ceuta, no hay gente que ha estado en prisión o que ha estado imputada por delitos de narcotráfico? ¿Puede decirlo? ¿Está usted en condición de decirlo? No, pues se lo digo, porque usted va de pulcro. Usted va de pulcro. Y usted de pulcridad no tiene nada. Usted defendía la lista fantasma. Sí, usted defendía la lista fantasma. ¿Usted está en condiciones de decir hoy que no había familiares de Ciudadanos en la lista fantasma? ¿Está usted en condiciones de decirlo? Porque si usted dice que eso... ¿Qué tiene que ver? ¿Había familiares de Ciudadanos, sí o no? No lo sé. Nah, no lo sabe. En 4 palabras, así está el patio. Y les garantizo que podríamos haber seguido... que esto ha sido una selección de algunos de los mejores momentos en ese sentido, entiéndanme la carga irónica, ¿verdad?, que nos ha ofrecido la Asamblea de este año. Esto es como, bueno, pues un poco como el Betis, los resultados no sé, pero el espectáculo está garantizado, ¿no, Manolo? Bueno, voy a empezar por los últimos de la lista fantasma. Ahora hablaremos de eso. Yo, de verlo aisladamente cuando van los plenos, bueno, ahora cuando lo ves así conjuntamente, dices, ¿dónde estamos? ¿Cómo nos gobierna y qué está pasando? Bueno, esto es algo, además, mal de muchos consuelos tontos, pero es algo común a toda la política española, ¿no? Porque uno ve algunos momentos de otros plenos... Sí, pero es que estamos hablando de antes imputado y ahora investigado. Estamos hablando de un montón de temas que son los que hacen que... yo he visto debates en el Congreso y evidentemente no tienen absolutamente nada que ver. Está el picar a uno, pero sin llegar a la terminología que se emplea ahí. Es que no puede ser. Y es decir, no un poquito tonto a los demás, ¿no? Yo entiendo de que... Bueno, los últimos enfrentamientos entre algunos diputados nacionalistas y la presidenta del Congreso han sido también sonados, ¿eh? Y entre Rafael Hernando y han subido de tono, Manolo. Y entre Rafael Hernando y Podemos. Pero no hay... Sí, pero con distinta dialéctica. Está claro, bueno, hombre, yo no he escuchado en el Congreso decir hijo de puta, hija de puta a nadie. Claro, pero esa no estaba en sesión parlamentaria. Bueno, eso ese no estaba en sesión parlamentaria. Con sesión parlamentaria, eso evidentemente a mí mientras está en el hemiciclo, como se llame ahora mismo esto, se está en sesión parlamentaria. Bueno. Porque a mí me encantaría hablar ahí, si se puede hablar cuando no se esté en el debate. Porque ahí nos dicen tonto a muchos de los que asistimos casi a diario, bueno, cada vez que hay sesión plenaria asistimos a esos debates, ¿no? Pero ya digo que a mí eso me parece hablar de lo que sí es el tema de los imputados y todo eso lo vivimos a diario ya en toda la política nacional y en todos los hemiciclos y en todas las comunidades autónomas y en todos los sitios. Desgraciadamente eso está sucediendo, antes era impensable. Ese tipo de debates sí,
pero yo creo que aquí el debate, por ejemplo, lo último de Aróstegui y el presidente, tampoco lo he visto en el Parlamento de esa manera, lo he visto de otra. También hay que reconocer que entre ellos existe una relación de hace muchísimos años. Y yo creo que llega un momento en que incluso se dejaron de hablar de usted en mitad de los plenos y se hablaban de tú. Claro. Y le salía natural, o sea que esas discusiones nos pasa a todos. están Una claras, relación, además ¿sabes? una relación me consta que intensa, es decir, Claro, está claro. que esas discusiones la han tenido entre ellos en el despacho del presidente, o sea que han tenido entre uno y otro. Y de vez en cuando yo creo que se extrapolan. No solo eso, sino que se cambian sus cromos. Bueno. Si se cambian. Eso lo hemos vivido ahí. Ahí resulta que hay debates que son bastante fuertes en los que dicen, y esto lo llevo al juzgado. Y llega, y después resulta que al juzgado nada más que llevan las tonterías. ¿Por qué? Porque se cambian ese tipo de temas. Por ejemplo, un tema súper importante para mí fue lo de la red de saneamiento, ¿no? Que te salen y te dicen, ¿por qué vamos? No, al juzgado solo van con esas cosas. Claro, tienen otro tipo de relación, estoy de acuerdo contigo. Tienen el tipo de relación que después se ven y se oye, mira, vamos a parar esto. Y bueno, y porque no son ninguno de los de tomarse caña, han tomado antes, ¿no? Pero si no lo veríamos así. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo en que aquí a lo mejor ese trato es porque hay una relación desde hace muchos años entre ellos y se pueden hablar así, pero hay otro tipo de... quizás también yo esté argumentando esto porque sí conozco también un poquito más de la tramoya de lo que ha pasado ahí. Yo llevo en este tipo de historia 30 y tantos años, toda casi desde la época de la democracia, y sé muchas veces el trasfondo que hay, que no digo que vosotros no sepáis, que seguro que también lo sabéis porque os dedicáis a este tipo de actividad, pero yo conozco otras, ¿no? Conozco los temas de las relaciones que hay entre partidos, no ya entre parlamentarios, entre partidos, ¿no? Y sé que hay muchas cosas que después se arrepienten de haberla dicho. Eso lo tengo claro, ¿eh? Está claro que en el fragor del debate muchas veces, el otro día el portavoz de Caballas, Mohamed Ali, reflexionaba sobre eso y, hombre, daba a entender que quizá la imagen que se transmitiera a la ciudadanía no era la más apropiada, lo hacía en la Copa de Navidad que la coalición ofrece todos los años, pero que, dices que somos personas, estamos muy sensibilizados con determinados temas. Recuerden que una de las últimas grandes polémicas fue aquella del debate de Palestina, que también motivó que Caballas y el MDC pues empezaran hablando de Cisjordania, acabaran con el caso en Vicesa y el MDC levantándose y marchándose, en fin. Que es cierto que en el fragor del debate, pues hay gente que en un momento determinado pues puede llegar a perder un poco los estribos, pero, insisto, a mí por lo menos, y no es una imagen que me guste, pero es que yo estoy acostumbrado a ver esto en el Parlamento de Cataluña, en el Congreso Nacional, en el Senado, con mejores o peores palabras, pero esta tensión que se vive en la Asamblea de Ceuta no es, por suerte o por desgracia, una cuestión exclusiva de nuestra ciudad. No, ni mucho menos. Yo creo que este año sí se ha subido esa tensión en la Asamblea de Ceuta. Yo creo que este año sí se ha subido la tensión y se ha notado. Si analizáramos, a lo mejor, recordando, no recuerdo un año tan, además que es pleno tras pleno, o sea, que no hay... yo no recuerdo tampoco. Lo que ha sucedido este año, yo no lo recuerdo. Yo, al menos... Bueno, sí, me acuerdo de la época famosa del voto de censura, claro, que fue la historia... Yo ahí no estaba, Claro, yo eso sí que no lo puedo recordar. Estamos hablando del año 83. Claro. Eso era otro tipo de historia, porque además ya eran temas personales también. Claro. O sea, que es que eso en Ceuta desde los años 80 y tanto, si una de las cosas hay que decir en favor de Juan Vivas es que apaciguó la política en Ceuta. Ceuta hubo una época que era tremendo en los plenos. Entonces, los que ya se nos había olvidado eso, el volver otra vez a esta historia, pues entre los parlamentarios, porque ahí ha habido muchos ciudadanos que han perdido los nervios. Yo lo he perdido en unas cuantas ocasiones. Es así. Ahora, si los parlamentarios son los que te dan pie para hacer eso, ancha Castilla, ¿eh? Pues yo no recuerdo una situación de tensión así, al menos desde la época de Antonio San Pietro, que también tuvo unas relaciones bastante tensas con el principal partido de la oposición, entonces el PP, y con el Partido Democrático Social de Ceuta, liderado por el añorado Mustafa Mizán, que llegaban a tener momentos en los que, pues no se pasó de lo verbal a lo físico por cuestión de segundos, pero es verdad que la etapa de Vivas, quitando quizá a lo mejor los inicios,
por aquello de la moción de censura y tal, hasta ahora no había habido momentos más allá de, bueno, pues de alguna... Lo más fuerte que yo recuerdo de la época fueron los inicios de Juan Viva, en la época Moro. En la época sí, los inicios del famoso Viva. Delegado de gobierno que... No, pero digo en el debate de los plenos de la Asamblea. Sí, pero que él lo Luis Vicente Moro, sí. otro gran protagonista, por cierto, este año, me da que muy a su pesar no era diputado de la Asamblea. No, pero manejaba la Asamblea. De hecho, no podemos olvidar que Emilio Moro, me acordaba del vino, más o menos este individuo, metió en la Asamblea a los dos pesos pesados. Juan Viva era hombre, y Elena Sánchez, o sea, no contemos historia porque hay uno de los problemas que hay entre Moro y Juan Viva, es que empezó a mangotear, que hubo hasta cierre de televisión también en esa época, con el señor Moro a la cabeza. O sea, hasta que Juan Viva dijo, que yo soy el presidente de la ciudad, yo he estado en tu gabinete como jefe, pero yo soy presidente de la ciudad. Ahí Juan Viva paró a Moro y ahí empezó ya a pacificarse la ciudad, por llamarla de alguna manera, en lo que se refiere a pleno y todas esas cosas, ¿no? Sí, pero quitando esos años, quizás del 2001 a 2003, en adelante no ha vivido más allá de algún momento puntual. En fin, no nos hemos olvidado. Seguramente muchos de ustedes estarán diciendo que la noticia del año es efectivamente el caso en Vicesa. Bueno, una de las grandes noticias del año, porque los hechos comenzaban, recuerden, en julio de 2015, con la publicación de la denominada lista fantasma. La ciudad acudía a los tribunales para denunciar que esa lista no estaba homologada y que había sido una irregularidad por parte del entonces viceconsejero, o hasta entonces, mejor dicho, viceconsejero de Vivienda, Antón López, al que la vida le cambió justo en esos momentos. El día en que era detenido, estas imágenes corresponden al 15 de febrero, el día 14 era detenido en Marbella, Málaga, el 15 trasladado a Ceuta, se le practicaba un registro en su vivienda y son las últimas imágenes que tenemos de Antonio López porque desde entonces pues está en prisión. Otras personas de la ciudad, como la exconsejera de Fomento Susana Román, Mohamed Ali, o Rabea Mohamed, exconsejera de Asuntos Sociales, se vieron también detenidas en las primeras horas de este auténtico terremoto político y judicial, dirigido desde el juzgado de la audiencia por la magistrada Raquel Lucini, una señora que hasta febrero era una perfecta desconocida y que desde entonces pues todo el mundo está como en aquella canción de Madonna, ¿no? ¿Quién es esta chica? En fin, dicho lo cual, vamos a ocuparnos del asunto con toda la seriedad que requiere, porque aquí en Manolo, si te pregunto a ti más por aquello de la experiencia, sí podemos decir que en Ceuta no se ve visto en otra como esta, ¿no? Ni en Ceuta ni... judicialmente hablando, aquello es más, de hecho, la lista fantasma, todos los que estábamos en los medios en esa época, sabíamos que se hablaba mucho, se sabía que había habido reuniones, por lo menos nosotros, que había habido reuniones en las que se había planteado esa lista que después sacó otro medio de aquí de local. Entonces, a mí cuando escucho ahí hablar a uno de los reportajes que hemos puesto, decir que la lista fantasma apoyaba la lista fantasma existió, está claro que hubo reuniones en las que se habló de eso, está claro, y que cuando se dice, ¿hay alguien de Ciudadanos que podía estar en esa lista? ¿Y cómo puede saber el portavoz de Ciudadanos si a alguien le había tocado, tenía méritos para eso? Eso es otro tipo de historia, esos tirados. Volviendo a la pregunta que me has hecho, no había visto nunca ninguna como esta, esto es impresentable. Es que es impresentable y lo que está pasando ahora mismo. Aquí no hablamos solo de esa lista fantasma, hablamos de las 172, hablamos de todas las adjudicaciones que ha habido, y esto yo creo que el 2018 nos va a traer sorpresa, nos va a traer sorpresa porque aquí hay ciudadanos que dicen que han pagado por una vivienda pública, eso hay ciudadanos que lo dicen, que es la denuncia y por lo que está ahora mismo encerrado Antonio, ¿no? Pero no podemos olvidar las otras irregularidades. Aquí se dice que no, todos sabemos, y los que hemos tenido acceso al sumario, hemos visto los correos que hay, en donde hay tarjetitas de gente con responsabilidad diciendo atiende a este y darle una casa.
hay correos de todo tipo. Es que esto es impresionante. Es que jugar con las necesidades en Ceuta, los mayores problemas que hay es el paro y la vivienda. Y haber jugado contra eso, pues a lo mejor esa jueza en su momento ha sido muy valiente. Yo he escuchado comentarios de todo tipo en contra de esa jueza, incluso de personas cercanas al mundo judicial, ¿no? Y aquí hay una cosa que es evidente. Aquí puede haber problemas en el procedimiento, todo lo que se quiera, pero el hecho está ahí, ¿eh? El hecho está ahí y hay familiares de casi todos los partidos políticos que han tenido acceso, familiares de casi todos los partidos políticos que han tenido acceso a vivienda de manera irregular. Eso también lo hemos denunciado nosotros en más de una ocasión y ahí está la justicia, que vemos lo que pasa. Pero sin lugar a dudas, esto es el mayor escándalo que ha sucedido en toda la época de la democracia en Ceuta, ¿eh? Miguel Ángel, yo creo que todos los periodistas en algún momento nos hemos hecho esa pregunta: ¿quién es Raquel Lucine? Pues sí, la verdad es que... ¿Quién es esa chica, no? Como decíamos antes. Sí, bueno, no deja de ser... anecdótico en cualquier otro sí, papel. Anecdótico como tal, pero sí es cierto que es posible que se haya creado un precedente y que a partir de ahora no solo salga este caso, sino salgan más casos. Yo creo que ha llegado la hora de dar un salto en el ámbito judicial y de empezar a conocerse cosas que hasta ahora o estaban tapadas o que cuando llegaban a la justicia no tenían el recorrido que ha tenido este caso. Entonces hemos empezado a conocer más detalles y conforme se ha ido avanzando en el caso en Vicesa, fíjate que hasta tal punto que se ha creado incluso una pieza separada, ¿no? Con respecto a este caso. Llama la atención que de repente parecía que la justicia no entraba en asuntos de este tipo, parecía que en teoría entre comillas la corrupción, porque aquí cada uno le llama de una forma diferente, ¿no? Pero entre comillas la corrupción no había llegado a Ceuta y salta por los aires el concepto de ciudad pura en ese sentido, ¿no? Puede que nos encontremos con más casos de este estilo. Yo creo que vamos a tener sorpresa en los próximos meses y va a haber, yo creo que se ha abierto la veda, a partir de ahora va a haber más historias relacionadas no solo con Envicesa, sino con otras materias. Lo que pasa es que es cierto lo que dice Manolo, la vivienda y el empleo también tuvo muchas sospechas en el pasado con los planes de empleo, los tejemanejes que había. Y lo siguen teniendo. Y lo siguen teniendo, de alguna forma. Bueno, pues todo eso puede levantar casos judiciales que pueden ser bastante suculentos. Bueno, en cualquier caso, sí hay algunos detalles que han entrado ya en la historia, porque yo creo que es la primera vez, y no me equivoco, en todos los años de democracia, que un político más o menos en ejercicio, como es Antonio López, entra en prisión, al menos aquí en Ceuta. Supongo, bueno, voy a dejarlo en condicional porque bueno, es verdad que llevamos 40 años de democracia y no sabemos lo que pudo pasar hace, o por lo menos yo no lo recuerdo, ¿no? Y un caso tan mediático, las imágenes, pues de la sede en Vicesa, creo que tú y yo estábamos juntos cuando 5 funcionarios que están investigados por la causa salen y aquello era una auténtica feria. Es decir, la calle Cervantes y la calle, nunca me acuerdo cómo se llama, de la biblioteca militar, pues estaban cortadas literalmente, pero por la gente que estaba. Oye, fíjate, es decir, una ciudad pequeña, aquello que estamos acostumbrados a ver en las grandes ciudades, ¿no? En fin, desde el punto de vista sociológico, desde luego ha sido el gran tema de conversación. Sí, este también año. también se ha creado cierto morbo en torno a este asunto. Entonces, aquí el tema de los juicios paralelos, yo soy poco partidario de los juicios paralelos. Me gustaría saber cómo va a quedar esto una vez que se argumente todo lo que se tenga que comentar desde el punto de vista judicial y comience el juicio como tal. Ahí es donde me gustaría ver que lo que tengan que declarar cada uno y todos podamos conocer de primera mano, cara ya al juez y delante del público. No sabemos a ver cómo va a ser el juicio, pero se supone que evidentemente va a ser público. Me gustaría ver cómo se defiende cada uno. No es lo mismo hacerlo delante del juez, sin público, que hacerlo delante de toda la ciudadanía, ¿no? Ahí es donde me gustaría ver a cada uno, a ver cómo se desenvuelve. Y qué desarrollo tiene las acusaciones que se realiza por parte de la juez, ver hasta dónde llega. Me gustaría también saberlo y si a partir de aquí se generan nuevos casos. Sí, más.
Nosotros hemos estado hablando con el abogado de Antonio en más de una ocasión, tanto Juanjo como yo, hemos hablado con él, y a mí lo último que, bueno, no lo he repetido en 2 o 3 ocasiones, ¿no? Pero lo curioso, por lo menos a mí me resulta curioso, es que este hombre dice, no, es que nosotros, hablo de la estrategia que lleva el abogado de Antonio, ¿no? Es que nosotros en esto coincidimos con la otra tanda de acusados, en que aquí el procedimiento se ha iniciado mal. Entonces, la estrategia que está llevando la defensa de Antonio es el decir, el procedimiento, esto se puede tirar bajo por la forma en que lo ha hecho la jueza, pero en ningún momento te desmonta todo el comentario que hay por ahí de que Antonio ha dado pie a las demandas, a las demandas que se le han venido de otros responsables de la ciudad, que son los que en su momento han dicho, oye, pues vamos a aplicar un baremo, que es donde termina la lista fantasma de esta manera. Entonces la defensa de Antonio, a ver si me explico bien, la defensa de Antonio no quiere entrar en eso todavía no quiere entrar en eso. Si le sale bien el desmontar porque las formas no han sido las correctas para lo que es el procedimiento entero, hasta que él no tenga eso muy claro, van a seguir de la misma movida, que el procedimiento que ha iniciado la jueza no está bien planteado, y si pierden esa, pues entonces sí van a salir muchos nombres y muchos correos y muchos escritos y muchas tarjetas. Eso va a salir. Pero de todas formas, yo soy partidario también de lo mismo, de esperar cómo va el procedimiento. Lo que sí sería un jarro de agua fría, que el procedimiento, porque el presidente haya tenido algunos fallos, se quede en agua de borrar a todo, ¿no? Eso es lo que sería malo, porque en el procedimiento puede tener sus defectos, que no lo sé, no soy especialista. Ahora, que los hechos que se han denunciado tienen soporte y se demuestra que aquí se han dado viviendas de una manera fraudulenta, está claro. Se puede venir abajo el procedimiento, que es lo que está defendiendo la defensa de Antonio. Pero que aquí ha habido irregularidades por un tubo. Bueno, con el caso mi enano infiltrado me dice que eso no va a pasar porque ya ha habido declaraciones más allá de la instrucción, es decir, uno de los motivos era aquello de las escuchas telefónicas y tal. Ya ha habido declaraciones en sede judicial diciendo que había habido, o sea, es decir, que eso podría ser, digamos, el clavo ardiendo que, entre comillas, salvara el proceso, pero estamos entrando y la pieza separada que acaba de mencionar en un terreno en el que yo no me atrevería a prodigarme mucho porque no soy un experto en leyes, pero sí es cierto que personas con una formación jurista bastante más amplia que la mía, cosa que tampoco es difícil, nos dicen que el procedimiento o la investigación podría seguir, aunque eso sí, ralentizándose, y que el riesgo es que cuando haya juicio, que eso va a ser seguramente la siguiente década, bueno, pues puede ser que empiecen a prescribir algunos delitos entre sentencias, recursos, etcétera, etcétera. En 1988, fíjense, el Papa era Juan Pablo II, el rey era Juan Carlos I, el presidente del gobierno Felipe González, el alcalde de Ceuta Fructuoso Miaja y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol se llamaba Ángel María Villar. Algo que ha dejado de ser así este año, en el que Villar ha visitado Ceuta, en el que se ha inaugurado por fin la nueva sede, que por cierto es magnífica, de la Federación de Fútbol de Ceuta, y 2 o 3 semanas, creo, antes de su detención en el marco de la Operación Soule, Villar estaba en la ciudad, y les pido ahora que presten especial atención a lo que dice Villar y a lo que decían tanto García Gaona como Larrea 2 o 3 meses después en la inauguración de la sede de la Federación de Fútbol, de la ciudad del fútbol Emilio Cózar, eso se llama. Nunca me he arrepentido. Este deporte da muchísimas enseñanzas, muchísimas situaciones de vida que además sirven para otras actividades de la propia vida. Del presidente Villar, quien comenta nada más vernos. Antonio, hijo, pero si esto no cabe en Ceuta. A lo que le respondí, sí cabrá, precio. Cabrá porque Ceuta es muy grande y tú lo sabes. Pedíamos estas instalaciones y lo que sí decimos es que esto no ha sido un gasto. Esto es una inversión el doblar el número de licencias, el doblar el número de niños, el doblar el número de chicas,
El crecer de esta manera tan exponencial que ha hecho la Federación de Ceuta. Palabras de Ángel María Villar, que es un poco como el conde de Montecristo, ¿no? Lo metieron en un saco, ahora vuelve o quiere volver a reclamar sus dominios, y entre medio pues está la selección española de fútbol, que no sabe si va a ir al Mundial o no, parece que sí que va a ir, era una amenaza seria de la FIFA, y 4 presidentes investigados, entre ellos varios de los que estuvieron aquel día acompañando al presidente de la REA, los de Ceuta, Melilla, La Rioja, la Comunidad Valenciana. Ha sido uno de los grandes escándalos del año a nivel nacional. Miguel Ángel. Pues sí, de hecho, ahora mismo Ángel María Villar está inhabilitado durante un año. Vamos a ver en qué queda cuando termine la inhabilitación. Él se ha pasado ya incluso por su antiguo despacho, queriendo tomar posesión. Se presentó en la cena de Navidad. Sí, exactamente. Sí. Y yo creo que la REA de momento parece que se encuentra cómodo en el cargo de presidente sustituto. No sé. Esta situación que se ha vivido con la Federación de Fútbol de España, con la Real Federación Española de Fútbol y Ángel María Villar, bueno, vamos a ver. Una persona no puede estar 29 años en un... Es un anacronismo totalmente. Y las cosas son así, o sea, vamos a ver, es que esto debería estar regulado de otra forma, aunque es una entidad de derecho, es una entidad privada, en realidad es una entidad privada, aunque sea la Real Federación Española de Fútbol, es una entidad privada, y puede regirse por los estatutos que crea conveniente. Pero para conseguir cierta salud democrática y cierta limpieza en cuanto a los movimientos, pues es conveniente siempre que exista renovación. Y cuando se habla de 8, 12, 16 años, que se pongan el tiempo que quieran, pero que se pongan un tiempo. Yo no voy a entrar ni voy a valorar cuánto es el tiempo adecuado. Como si el tiempo adecuado son 6, da lo mismo. El presidente de la República Francesa se elige cada 7 años. 5. Lo cambiaron hace 2. Lo cambiaron, bueno, pues muy bien. Pues eso, pues la cuestión es, pongan ustedes un tiempo y analicen realmente si el fútbol tiene que ir por mantener a una persona 29 años en el cargo, aunque él diga que ha ganado 8 veces. Las elecciones, se haya presentado alguien o no se haya presentado. Eso es totalmente lícito, vaya. Cambiaron precisamente la ley en Francia para evitar lo que tú estás diciendo. Es decir, antiguamente los presidentes de la República eran elegidos cada 7 años y alguien dijo, hombre, es que un tío que gana aquí 3 legislaturas, 3 elecciones, se pega 21 años en el cargo. Dijeron, bueno, vamos a poner los 5 años, que sean 10, que ya es una cosita más accesible. Manolo. Bueno, yo en lo de ganar, como gana Villar, creo que se ha demostrado cómo lo hacía, ¿no? Comprando las voluntades de los presidentes de las distintas territoriales, ¿no? No es unas votaciones como son las generales, las municipales, que vota todo el mundo. O sea, no es así. De todas formas, es una locura que una persona sea el responsable de cualquiera, en este caso del fútbol, durante 29 años. Eso no puede ser. Eso nada más que trae, pues, lo que ha pasado. Se tapa, y cuando ya llega un momento como este, porque si a Villar no lo detiene, no nos enteramos de casi nada, ¿eh? O sea, eso es evidente. Ahora, de hecho, su jugada era mover el cesto otra vez, y ha provocado que la FIFA amenaza a España con quitar a la selección española del Mundial. ¿Qué ha hecho? Se iba a la sede, su despacho estaba cerrado, se tomaba allí un café con el de turno y creaba problemas. ¿Qué ha sucedido? Que no han tenido más remedios que ahora coger y nombrar una gestora para convocar elecciones, que eso ha sido después de la movida que ha montado Villar, hasta una semana y media yendo casi a diario a la federación. ¿Qué ha sucedido? Que ahora se siente también traicionado por aquella gente que él le compraba las voluntades. Evidentemente, hemos visto y todos hemos leído en medios a nivel nacional, como puede ser el tuyo, también lo hemos escuchado, evidentemente, y es una locura lo que se ha hecho. Pero en este caso, como nosotros también hemos sido los primeros que denunciamos esto, yo en eso opino como mi compañero de tertulia, que en este caso vamos a ver lo que pasa judicialmente al final. Esperemos que la FIFA, que funciona exactamente igual que la Federación, evidentemente, eso es privado, no nos amargue el Mundial, porque no lo amargaría, pero a mí no me extraña, en el mundo del fútbol, cuando en política, la democracia no había entrado, la política hacía en el fútbol, en España. Eso es así, ¿no? En Perú lo consiguió, la FIFA ha conseguido
que Perú eche atrás una ley en la que pretendían de alguna forma pues controlar a la Federación de Fútbol de Perú. Y no hay que olvidar... Eso es lo que pretende este. Claro, pero no hay que olvidar una cosa, al menos yo lo veo así, puedo estar equivocado, pero yo lo veo así. Que Italia no vaya al Mundial significa 100 millones de euros menos de ganancias en derechos de televisión. Evidentemente no es lo mismo que vaya Perú que vaya Italia. Hombre, pero incluso no es lo mismo que vaya España que vaya Italia. Estamos hablando de un país que es 4 veces campeón del mundo frente a España que es solo una. Cuidado. A Italia la quieren meter como sea. Parece que la quieren meter como sea. Bueno, hay una sí, cosa... No, es que yo comparto eso. Es que el fútbol mueve mucho dinero y encima es, yo no le llamaría mafia, pero casi una mafia... ¿A cuánto han procesado ya? Claro. Pero es que la FIFA no deja de ser un negocio, o sea, el fútbol es un negocio como tal, y hay que intentar que sea lo más rentable posible el negocio. Fíjense el no me impacto extraña económico de... Claro, Italia se ha quedado fuera. No, Italia le tienen que buscar. Por méritos deportivos, ¿eh? Claro, sí, claro, por supuesto. Ahora se busca otro tipo de historia. El impacto económico del fútbol es tal que precisamente al día siguiente de la eliminación histórica, ¿no?, de Italia del Mundial, creo que llevan 60 años sin quedarse fuera, alguien hacía una primera estimación de que el Producto Interior Bruto de la República Italiana se vería mermado en 250 millones de euros por la ausencia de Italia del Mundial. Claro, te pones a leer el reportaje, efectivamente, abonos de televisión, fabricación de camisetas, agencias de viaje, bares, restaurantes, cafeterías. Claro. Italia como país, independientemente de que... Todo el merchandising que todo va eso asociado a una selección... A mí me resulta muy sospechoso que Villar en este último mes haya vuelto sabiendo lo que podía hacer. Y es muy sospechoso que diga la FIFA, España igual no puede estar en el Mundial por la injerencia que ha hecho en la Federación de Fútbol. Y, o sea, Villar, que ha estado ahí apalancado durante todo este tiempo, aparece 2 semanas antes de toda esta movida y se va a la Federación a decir yo soy el presidente. Pero yo a la FIFA no se lo he escuchado tan claro como la otra vez. Yo recuerdo el año 2008, cuando España tenía que participar en la Eurocopa, allí sí que se le dio un ultimátum al gobierno de España. Era Zapatero aún presidente. Sí, independientemente de quién fuera, ¿no? Pero ahí sí se le dio un ultimátum de o echaban marcha atrás o no iba a la selección. Pero esta vez es que ya está, es cierto que también ya estamos hablando con una selección que ha sido 2 veces campeona de Europa y una campeona del mundo. Y es más difícil echarla. Sí, no es Italia y Perú. Es más difícil echarla. De todas formas, lo que estamos hablando con respecto a Ceuta, hay una cosa que es evidente. Aquí no dimite nadie. Es muy grave porque aquí sí se habla de dinero público, ¿eh? Pues aquí ha participado en las instalaciones de las instalaciones nuevas y en otro tipo de ayudas siempre participa la ciudad, ¿eh? O sea que aquí sí ha habido, aquí sí la Federación tiene dinero público. Bueno, esas imágenes que viene Ángel María Villar eran el 19 de junio, quiero recordar, de este año en el auditorio del Rebellín, en una gala, que me disculpen, auténticamente soporífera, teniendo en cuenta el público al que iba dirigido, que eran niños de entre 9, 10, 11 años, en la que se le hacía entrega del escudo de oro de la Federación de Fútbol de Ceuta a Ángel María Villar y al propio presidente de la ciudad, Juan Vivas, además, bueno, del reconocimiento a José Urbano, un hombre que ha sido secretario de la Federación, pues durante, yo al menos desde que tengo uso de razón. En fin, nos quedan apenas unos minutos. Bueno, calla, que Villar se quería llevar a Vivas de jefe de prensa, acuérdate. De portavoz. Bueno. Villar a Vivas. Bueno. Aprovecharon el discurso que se lo lleva de portavoz. No olvidemos ese detalle, que no es un detalle menor, ¿eh? En fin, de verdad, no recordaba yo aquel detalle. Bueno, vamos a, no sé si, supongo que se nos queda algún... Esto sería cambio de cuando Antonio lo querían nombrar aspirante al Senado, ¿no? No sabemos. El año 31 el 31 de diciembre de cada año siempre es una fecha para hacer balance y, bueno, pues entre los balances están también aquellos más tristes, ¿no? Aquellas personas que se nos fueron. Seguramente se nos vayan a olvidar algunos, pero yo destacaría como fallecimientos más destacados, al menos en nuestra ciudad, el de 2 amigos habituales de esta casa, ¿no? El de Pepe Gutiérrez y el de Alejandro Curiel. De hecho, de las últimas imágenes del amigo Pepe Gutiérrez fueron precisamente en este plató, cuando venía a presentar una exposición que, por desgracia, acabó convirtiéndose en póstuma ya por la primavera. Y de Alejandro Curiel, ¿qué decirle, ¿no? Que no les hayamos dicho, Manolo? Bueno,
Pepe ha sido colaborador nuestro cuando empezaron las primeras retransmisiones en el ayuntamiento. Él era el que llevaba toda la parte técnica, ha colaborado con nosotros en infinidad de ocasiones, y además yo también lo tenía como amigo personal, nos conocemos, éramos más o menos de la misma edad. Y entonces, increíble. Y con Alejandro Curiel, ¿qué voy a decir? Alejandro Curiel, evidentemente, esta casa nace con Alejandro Curiel como contertulia, ¿no? Alejandro Curiel, en todas las facetas en las que él ha estado, hemos coincidido, ¿no? Coincidimos en el PSOE, estaba yo en Juventudes Socialistas en esa época, él era el secretario general, después fue secretario general de UGT, contertulio de eso, como me pasa a mí ahora, que lo llamamos Alejandro. O sea, Alejandro Curiel es una persona que en esta casa tenemos mucho que agradecerle, de los fundadores también de Teleseuta, de lo primero que hay, de la primera televisión que hubo, que también colaboró. O sea, Alejandro Curiel es una persona, yo podría decir que ha sido casi de la familia, ¿no? Han sido muchas horas que hemos compartido, y allí donde esté, pues será lo que ha sido siempre, una persona que ha dado todo lo ha dado en cuerpo y alma a lo que en el proyecto que se haya metido. En fin, nuestro recuerdo para los dos, y seguramente, insisto, hayamos cometido alguna justicia porque sean muchas las personas que se nos hayan ido a lo largo del año, pero entenderán que este tipo de cosas suelen ocurrir. Salgamos de Ceuta. Recuerden que el año comenzaba con algo completamente histriónico, como era la toma de posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Miguel Ángel, empezaba el año así, y luego, bueno, pues ya verán, como ya saben ustedes cómo ha ido el tema en España, pues con Cataluña, por desgracia, con los atentados del 19 de agosto, lo más grave sin duda alguna, y después, bueno, pues todo lo que ha venido con la aplicación del artículo 155 y tal, que le hemos venido contando a nivel nacional e internacional. En las redacciones, por ejemplo, de Gran Vía 32, creo que tampoco se han aburrido este año. No, en absoluto, vaya, en absoluto. Pero ya no se entra por Gran Vía 32, por cierto. Se entra por Gran Vía 28, o sea, para que vea. Curiosamente, donde antes estaba Gran Vía 32, ahora he colocado un Primark, para conocimiento. Esa es la ley de la oferta y la demanda. Simbolismos. Bueno, exactamente. Sí, yo estoy de acuerdo que incluso el tema de Cataluña, en buena parte del año, ha superado al tema de Donald Trump. Como empezamos el año, ¿no? Sí. El tema de Cataluña, sin lugar a dudas, ha sido el tema estrella en nuestro país. Porque ya lo era en años anteriores. Siempre estaba esa, entre comillas, amenaza de va a producirse un movimiento, va a producirse el referéndum. Ya se habló de la consulta del año 2015. Desde principio de año recuerdo que en ese 2015 ya se hablaba de Cataluña. Se seguía hablando de Cataluña en 2016. Y yo creo que no se pensaba que se fuera a llegar al extremo que se ha llegado. Pero se ha llegado. Y estamos ahora mismo, después de las elecciones catalanas de hace escasamente unos días, de hace justo una semana, pues estamos en una situación en la que yo creo que es posible que tengamos que volver otra vez a celebrar elecciones. Yo creo que ahora mismo es la más plausible. Curiosamente, para mí, Juanjo y Manolo, yo creo que posiblemente estemos repitiendo la misma situación que se vivió a nivel nacional, con las elecciones generales. Todo es posible. De cierto estancamiento, de dos bloques que no se van a entender, y está claro que no se van a entender. El bloque independentista quiere lo que quiere, y el bloque constitucionalista, a mí me horroriza llamarle bloque constitucionalista y bloque independentista, pero así es como se ha denominado y así como yo creo que lo entiende la gente, ¿no? Tiene clara cuál es su idea, y ninguno va a convencer a nadie. O sea que yo creo que aquí el diálogo es complicado, porque el que quiere la independencia de Cataluña no quiere quedarse, con lo cual no quiere nada que no sea que le den la independencia. Y el bloque constitucionalista claramente quiere que la otra parte se quede. Si las dos no se entienden, es imposible que haya diálogo. Yo lo veo muy difícil. Por el bloque independentista, ya lo decíamos el otro día, ¿no? En el Parlamento Directo, el que manda preso lo están buscando. Es complicado. Claro, pero eso es una decisión judicial. Yo estoy hablando. Claro. Yo te estoy hablando desde el punto de vista político. Y aquellas personas que desde el punto de vista político, bueno, pues han medio intentado jugar un poco entre dos aguas, como Miquel Iceta, el candidato del PSC, o Santi Vila, el que era conseller de 200.000 cosas con los gobernadores Turmat,
Bueno, pues uno ha sacado unos resultados, digamos, discretos en el mejor de los casos, y el otro lo han defenestrado en su propio partido, con lo cual la situación es bastante complicada. Yo, de todas formas, que el tema de Cataluña es el fracaso de la política dura y pura. Sí. Hay una cosa que es evidente. Ahí podemos estar de acuerdo. Aquí, en todos los aspectos, si tú estás defendiendo que para resolver el tema de Cataluña tenía que convocarse un referéndum a nivel nacional, haberlo hecho. O sea, si el PP en el momento decía, sí, aquí un referéndum, sí, pero opinan todos los españoles del tema de Cataluña. Bueno, es que ahí hay dos posturas potentes, y los que no sean constitucionales, pues no son constitucionales, y punto y pelota, que eso es un tema judicial, ¿no? Por un lado. Luego, el tema de Cataluña todavía es más complicado cuando hay dos partidos que los dos defienden el separatismo, que ya están teniendo problemas entre ellos. Lo tuvieron para no ir juntos, ahora en vista de los resultados están diciendo o te vienes para acá o no contamos contigo, y no llegamos a ningún... Sí, porque tú estás allí y los míos están en Extremera. Claro, es que ese es el tema. Es quizás más complicado que el anterior. Aquí se ha hablado del famoso artículo 155, pero aquí no me extrañaría que se hablase de una elección a nivel nacional para que se pronuncie todos los españoles sobre Cataluña. A mí no me extrañaría ya, visto lo visto, porque el PP tiene que estar bastante preocupado. Está muy preocupado. Yo le veo, y si no, habría que ir a unas elecciones que, como vayamos a otras elecciones, vamos a seguir con más de lo mismo. Ahí hay dos posturas muy enfrentadas. Es la misma historia. ¿Qué sucede? Que puede cambiar de estrategia el PSOE, porque el PSOE, la campaña ha sido un disparate. Tuvieron que sacar a Borrell para que aclarara lo que estaba diciendo Iceta, ¿no? O sea, es que ha sido un despropósito entero, y más o menos los resultados son los mismos, porque si hubiesen ido juntos los dos partidos separatistas potentes, hombre, con la ley DON tú sabes lo que sucede, los votos no hubiesen sido los mismos. Si van juntos, sacan mayoría, ¿eh? Hubiesen sacado mayoría, casi seguro. Entonces, sí. A mí cuando se saca pecho y se miente, aquí todo el mundo ha ganado. Aquí todo el mundo gana como siempre, ¿no? Pero ustedes no, aquí tenemos el mismo problema que teníamos o peor. Y encima se van a ir quitando porque es probable que tengamos nuevas elecciones, y en esas nuevas elecciones es posible que se mueva una escaña arriba abajo, pero un poco más. Cuando se habla del referéndum, la Constitución lo dice claro: o cambiamos la Constitución o no se puede celebrar el referéndum. Es que el referéndum plantea si Cataluña sigue o no en España. Vote todo el país o vote solo Cataluña. Sí. Ojo, la Constitución dice que el artículo 2 habla de la indisoluble unidad de la nación española. Claro. Con lo cual, si es indisoluble, no puede plantearse ningún referéndum. Tiene que cambiar la Constitución, está claro. Claro, tienes que cambiar la Constitución. Y para cambiar la Constitución tienes que tener la mayoría suficiente, sea el partido que sea, para cambiarla. Claro. 2/3 de la Cámara. Eso obligaría a algunos de los cantoreados en todas las plazas a definirse. Porque nosotros no somos separatistas. Bueno, vale, pues mire usted, ahí está el Congreso, vamos a cambiar dentro de los artículos que han pactado PSOE, PP del cambio de la Constitución, pues vamos a meter esto más. Hombre, es que a mí no me parece normal, ya no me parece normal lo que están pidiendo, no me parece normal que estando ahora mismo más de la mitad del pueblo catalán que no quieren separarse de España, que te vengan unos elementos como estos, que son desestabilizadores, que está claro, a volver con la misma historia, ¿no? Eso. En fin, lo curioso, muy brevemente, porque estamos terminando ya. Sí, muy brevemente. Cogí el resultado de estas cosas que hago de vez en cuando estoy aburrido y estoy en vacaciones. Cogí el resultado de la votación de las elecciones catalanas y conseguí hacer una circunscripción única, no por 4 provincias, sino como una sola. Y curiosamente, con una circunscripción única, los partidos independentistas, contamos Junts per Catalunya, Esquerra y la CUP, no sumaban la mayoría de escaños para conseguir... Porque en Barcelona es donde Ciudadanos ha sacado más votos, claro. Pero no, por sacar más votos no significa que tenga más diputados. Claro. En fin, cuestiones de la ley electoral. Señores, muchísimas gracias a los dos y hasta la próxima. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Hasta el año que viene, sean felices.